Hola hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, Enriquito. Aquí Saludos. andamos de nuevo. Oye, fíjate que me ha preguntado mucho la gente últimamente, Eh, ahora que ya ves con lo de la pandemia, que mucha gente se ha juntado en sus casas y todo, y me han preguntado la situación esta de que, pues ya ves cuando llegan a sus casas y se están juntos con su esposa y no se aguantan y se pelean y todo, y dicen, me voy a divorciar y voy a hacer la anulación de mi matrimonio y me voy a casar otra vez. Entonces yo, entonces yo digo, ¿cómo está eso? No, sí se puede hacer la anulación matrimonial ante Dios. Yo sé que pues los licenciados y todo sí te pueden divorciar y todo, pero ante Dios puede haber una anulación matrimonial. bueno, Explícanos un mira, poco esto, precisamente ¿no? Para que la gente... hay una cosa aquí, nulidad matrimonial o anulación del matrimonio. Yo muchas personas también he escuchado que hablan de anulación matrimonial. Yo creo que todos hemos escuchado por ahí, ¿no? Oye, ¿por qué no anulas tu matrimonio para que te puedas volver a casar a la iglesia? ¿Se has oído? O sea, anúlalo y te vuelves a casar a la iglesia. No es correcto. Quiero decirte que no es correcto usar el término de anulación del matrimonio. Pues porque se puede confundir, por ejemplo, con revocar, cancelar, suprimir, rescindir, como si fuera un contrato. Y eso no se puede. Aquí la mejor manera de decirlo es, ¿por qué no investigas si tu matrimonio fue nulo o fue válido? Si es que tú ves que hay motivos para pensar que fue nulo ante la iglesia tu matrimonio canónico, pues puedes iniciar el trámite para el decreto de nulidad matrimonial. Esto sí pueden hacerlo los divorciados, si sospechan pues que su matrimonio a la iglesia no fue válido o no existió, porque eso significa la palabra nulidad. La palabra nulidad viene del latín nullum, que significa nada, ¿verdad? Porque si un matrimonio fue legítimo, o sea, rato y consumado, si un matrimonio fue legítimo y consumado, ni siquiera el mismo Papa lo puede anular. O sea, no hay anulación. Se explico, es buscar la nulidad. Por eso no está bien usar esa expresión, anular tu matrimonio. Eso es imposible. Lo único que es posible es buscar si tu matrimonio fue válido o no fue válido. Y para esto, pues existen unas leyes en el Código de Derecho Canónico. Oye, una pregunta, Ajá, ahorita que sí, estamos dime. hablando de eso. He oído mucho también que se dice que cuando se casan por la iglesia, por lo civil, van y a veces el marido no puede, es impotente. Bueno, vamos a ver Y acerca de eso, vamos a hablar. que se puede demostrar que pueden hacer la nulidad ante la Vamos a iglesia. hablar ahorita precisamente, vamos a darle una ojeada así por fuera a lo que es el matrimonio, lo que es de la nulidad, y vamos a ver precisamente las causales, ¿qué te parece? Cada causal, y entre esas sí entra la de la impotencia, pero ahorita vamos a ver cómo y Pero qué. si queda, así se puede anular ante la iglesia. No se puede anular, se busca el decreto de nulidad, que es muy diferente de lo que decía. Anular es como cancelar algo que ya está hecho, cancelar, romper, rescindir, no se puede, no es un contrato. Se puede buscar la nulidad, se puede buscar que la iglesia determine en un decreto, este matrimonio por esta circunstancia no fue válido nunca, nunca existió. Pues digo, nullum, que viene del latín, que significa nada, nulo, no existió. Más no anular, anular es algo que ya está hecho, romper, y no se puede. Se puede buscar la nulidad y puede la iglesia dar el decreto de nulidad, sí, de eso vamos a hablar. Ok. ¿Verdad? Que es a lo que yo me refiero porque estamos confundidos con estas palabras de nulidad y anular, que es muy diferente. Soy muy similar, pero es muy diferente. Muy bien, muy bien. Échale de tu ropa, Pacho. Bueno, para esto existen unas leyes en el Código de Derecho Canónico que está hecho por el magisterio de la Iglesia Católica, quien es el único que puede legislar sobre el matrimonio porque el matrimonio es un sacramento y el depositario de los sacramentos y distribuidor de los sacramentos es la Iglesia Católica, el magisterio de la Iglesia Católica. ¿Verdad? Por eso ellos hacen unas leyes en el Código de Derecho Canónico que me gustaría pues, que todo el mundo le damos una vistita de vez en cuando, está muy interesante. Lo que puede hacer un laico, un sacerdote, todos los casos de bautizo, todo bien, viene todo regulado. Lo que oficialmente se conoce como decreto de nulidad, como les decía, es un dictamen con el cual se afirma que un matrimonio no fue válido ante la iglesia. ¿Por qué? Porque faltaron ciertos requisitos. Y eso mismo pasa con todos los sacramentos, no nomás con el del matrimonio. Si se violan o se omiten los requisitos indispensables, el sacramento no se da. ¿Sí me explico? Y aunque el sacerdote dé la bendición, porque está engañado por la persona, a Dios no se le puede engañar. Igual el de la conversión, por ejemplo, si no tienes propósito de enmienda, confesión de boca, si no haces todo, te puede dar la bendición del sacerdote, pero como no cumpliste con los requisitos necesarios, no se da el sacramento. Y eso en todos los sacramentos. Se necesitan los requisitos para que el sacramento se dé. Bueno, por eso es lo que te decía, debemos de conocer un poco más acerca de las legislaciones de la Iglesia Católica. Podemos ver, por ejemplo, también algo muy interesante que a mí me gusta mucho leer es el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el matrimonio y la nulidad, no la anulación, la nulidad esta.
O sea, la nulidad quiere decir nulo, no existió. ¿Ok? Veamos qué nos dice. Nos dice en el 1601, la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida ordenado por su misma índole, natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo, nuestro Señor, a la dignidad de sacramento de bautizados. Por eso te decía que por ser sacramento y la iglesia del depositario somos los que pueden legislar. Lo que ates en la tierra ataré y lo que desates desataré. En el 1614 nos dice, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en su predicación Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y la mujer, tal como el Creador la quiso al comienzo. La autorización dada por Moisés de repudiar a su mujer era una concesión a la dureza del corazón. La unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Dios mismo la estableció, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El matrimonio cristiano, sigue diciendo, viene a ser por su parte signo eficaz de la alianza de Cristo y la iglesia. En el 1625 nos dice, los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer, que quede bien claro, un hombre y una mujer, bautizados, libres para contraer el matrimonio y que expresan libremente su consentimiento. Ser libre quiere decir no obrar por coacción, no estar impedido por una ley natural o una ley de la iglesia. En el 1626 nos dice, la iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los cónyuges, entre los esposos, el intercambio del consentimiento mutuo. Dice, la iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos como el elemento indispensable que hace el matrimonio. Si el consentimiento falta, no hay matrimonio. En el 1628, el consentimiento debe ser un acto de la voluntad de cada uno de los contrayentes, libre de violencia, de temor. Ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento. Si esta libertad falta, el matrimonio es inválido. Ya empezamos a hablar de la invalidez del matrimonio. Primero lo que es el matrimonio y cuándo es inválido. Dice, por esta razón en el 1629 u otras razones que hacen nulo, no anulan, hacen nulo el matrimonio, la iglesia, tras examinar la situación por el tribunal eclesiástico competente, puede declarar la nulidad del matrimonio. Es decir, que el matrimonio no ha existido. En este caso, los contrayentes, dice, quedan libres para casarse, aunque deben cumplir las obligaciones nacidas de una unión precedente anterior. O sea, si tuvieron hijos con el otro, tienen que seguir manteniéndolos y tienen que cumplir con las obligaciones, aunque se hayan separado. Y en el 1640 nos dice, el vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo. O sea, Dios mismo lo estableció. De modo que el matrimonio celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás. Este vínculo, que resulta del acto humano libre de los esposos y de la consumación del matrimonio, es una realidad ya irrevocable y da origen a una alianza garantizada por la fidelidad de Dios. La iglesia, fíjate que quede bien claro, la iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la sabiduría divina. No tiene poder la iglesia para eso. En el 1643, el amor conyugal comporta una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona. Exige algo muy importante: indisolubilidad, fidelidad y fecundidad. Esas tres las exige el matrimonio. Ya nos dice ahora sí en el 1649, existen, sin embargo, situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible por razones muy diversas. En tales casos, aunque ya es un matrimonio consolidado, en tales casos la iglesia admite la separación física de los esposos y el fin de la cohabitación, que ya no vivan juntos. Pero los esposos no cesan de ser marido y mujer delante de Dios, ni son libres para contraer una nueva unión. En esta situación la mejor solución sería la reconciliación. Eso nos dice en el 1649. La iglesia permite la separación, que vivan separados. ¿Sí me explico? Oye, que no se puede por ciertas causales, ahí está en el Código de Derecho Canónico, después hablaremos de esas causales, ahora vamos a hablar de la nulidad. Y hay las causales por las que puedes vivir separado, cuando arriesgas tu vida, muchas cosas. En el 1650 nos dice, hoy son numerosos en muchos países, que es lo que estamos viendo por todos lados, sí hemos visto muchos divorcios, muchas separaciones, hoy son muy numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio, según las leyes civiles, y que contraen civilmente una nueva unión. La iglesia mantiene, por fidelidad a la palabra de Jesucristo, quien repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Que no puede reconocer como válida esta nueva unión la iglesia, si el primer matrimonio era válido. Y nos continúa diciendo,
ya para acabar con lo que dice el catecismo, está quedando muy claro con esto. Y vamos a ver los casos, pero qué clara está la iglesia, ¿no? Dice, si los divorciados vuelven a casarse civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente a la ley de Dios, por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación. Y por la misma razón no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales, por ejemplo, ser ministro, muchas cosas que hacen en la iglesia no pueden hacerlo. La reconciliación, o sea, mediante el sacramento de la penitencia, o sea, la confesión, no puede ser concedida más que a aquellos que se arrepienten de haber violado el signo de la alianza y la fidelidad a Cristo y que se comprometan a vivir en total continencia, sin relaciones sexuales con nadie. ¿Verdad? Bueno, ahora vamos a ver algunas preguntas frecuentes que la gente hace sobre la nulidad matrimonial, ¿te parece? De las más frecuentes, ¿verdad? Para que se quiten de sus dudas muchas cosas que... Bueno, dice una, es lo mismo un proceso de divorcio civil a un proceso de nulidad canónica. No. Un proceso de divorcio civil es totalmente diferente al de nulidad de matrimonio canónico, porque el divorcio civil se realiza ante los juzgados civiles y la nulidad del matrimonio canónico ante el juez eclesiástico. Y para solicitar el divorcio civil no hace falta ninguna causa, nada. Basta que los dos se pongan de acuerdo o que uno de ellos esté de acuerdo aunque el otro no, para buscar el divorcio. Nos ponemos de acuerdo y vamos y nos divorciamos, y si no, pues yo voy y busco el divorcio y me lo dan. Nada más se requiere eso. Mientras, para el decreto de nulidad del matrimonio se requieren causales. Y es que como decía, un matrimonio celebrado por la iglesia y consumado se presume siempre válido, ya es válido. O sea que los contrayentes quedaron verdaderamente casados y unidos de por vida con el vínculo matrimonial. Pero algunas veces sucede que el sacramento del matrimonio celebrado por la iglesia no se dio realmente, que es lo que estamos hablando, no se dio realmente, entonces es nulo, no existió. Y los contrayentes no han quedado casados de ninguna manera ni unidos por el vínculo matrimonial. Pero esto hay que demostrarlo, porque para la iglesia siempre todo matrimonio se presume válido mientras no se demuestre lo contrario. ¿Sí? Y por ejemplo, mucha gente, oye, están casados ante la iglesia, pero su matrimonio es nulo, entonces están viviendo en pecado porque están casados fuera del matrimonio. No, porque la iglesia considera un matrimonio, mientras no se analicen las causas, se llama matrimonio putativo, es como la adopción. Entonces tú no estás viviendo en pecado. ¿Sí me explico? Si tú te casaste y ahorita te vas a enterar que tu matrimonio fue nulo, puedes volver a hacer tus votos matrimoniales en un templo y todo ya con la sabienda que lo que tienes, mucha gente lo hace, los padres te dicen a veces, ¿quieren renovar sus promesas de matrimonio? Cuando cumples años de casado y las renuevas. Y ya con la conciencia así, pues estás casado legítimamente. Mientras tanto, pues estás viviendo en un matrimonio putativo, pero la iglesia da lo que le falta a esa pareja. ¿Sí me explico? A ese consentimiento, la que te ampara es tu madre la iglesia, ¿verdad? Bueno, cuando la iglesia llega a declarar la nulidad de un matrimonio católico, afirma que la convivencia conyugal durante el matrimonio declarado nulo fue lícita. Mira, ¿por qué? Porque se llama matrimonio putativo. Se llama matrimonio putativo. Y también la iglesia te dice otra cosa, que los hijos, aunque tu matrimonio te das cuenta que fue nulo y te separas, la iglesia te dice que los hijos que tuviste dentro de ese matrimonio, aunque eran nulos, son legítimos. No son hijos ilegítimos, son hijos legítimos. ¿Sí me explico? Bien dados y bien hechos porque tú contabas con ese sacramento, en un sacramento que la iglesia llama en ese matrimonio putativo. Entonces los hijos son legítimos. ¿Verdad? Y los padres pues tienen la misma obligación igual de seguir alimentando y educando a sus hijos, aunque vean que se haya sido nulo su matrimonio, y tienen que tener todas las obligaciones derivadas del matrimonio. Otra pregunta, la más importante a la que vamos a llegar, que es esta. ¿Cuáles son las causas para declarar nulo un matrimonio? ¿Cuáles son las causas? Bueno, las causas están fijadas en el Código de Derecho Canónico. Para que el matrimonio sea válido, primero vamos a ver, para que sea válido, ¿qué se ocupa? Se ocupa de tres cosas para que el matrimonio sea válido. ¿Sí? Una, que el consentimiento sea intercambiado entre personas que no estén inhabilitadas por impedimentos, que sean capaces de realizar un acto de voluntad, de entrega y de aceptación mutua, en alianza irrevocable, y que lo hagan por las solemnidades previstas por la iglesia. ¿Se me explico? Con un sacerdote, con un sacramento, todo esto. Bueno, o sea, que los motivos de nulidad, vamos a ver lo contrario, pueden ser por la presencia
de impedimentos, que hay un impedimento no dispensable, porque ahorita vamos a entrar a los impedimentos después. Hay impedimentos que puede dispensar la iglesia y hay impedimentos que no puede. Hay impedimentos que puede el obispo y impedimentos que tiene que dispensar solamente el papa. Todo eso es muy importante. Entonces, necesitamos para que el matrimonio sea nulo, para entender que fue nulo, que no existió, tiene que haber impedimentos no dispensables. Tiene que haber defecto en el consentimiento. ¿Sí me explico? En el consentimiento cuando consienten. Y falta de celebración canónica, como te dice la iglesia. ¿Sí me explico? Con un sacerdote en la iglesia, de esta manera. Aunque hay modos, también podemos verlo después en otro tiempo, de otra manera, de otros modos que autoriza la iglesia a casarte. Pero esto por lo general es en la iglesia, dentro de la Santa Misa, con un sacerdote, habiendo hecho esto que mandas allá primero a la iglesia. ¿Cómo se llama, amor? ¿No te acuerdas? Que mandas para ver si que la gente dice, mira, fulano tal se va a casar con fulano, a ver si no hay una objeción. No me acuerdo el nombre. Bueno, todo eso. Entonces tiene que ver todas esas normas. Amonestaciones, sí, todo eso. La plática con el sacerdote para que investigue si algo está bien, si está mal, para no... ¿Sí me explico? Hay muchas cosas. Entonces todo lo que la iglesia quiere, que no haya defectos en el consentimiento. Esto es muy importante, en el consentimiento que no haya defectos. Ahorita vamos a ver los defectos cuáles son, ¿verdad? Porque esto haría que fueras incapaz para consentir el matrimonio. Y impedimentos que no sean dispensables. Tú te casas con un impedimento y no comentaste y sabías que era un impedimento, tu matrimonio es nulo. Bueno, ok. Vamos a verlos de uno por uno, ¿no? Más o menos, rápido. Sí. Incapacidad para consentir en el matrimonio. Ok. Estas las encontramos en el canon 1905, en el Código de Derecho Canónico, que las considera como circunstancias que producen en el contrayente una incapacidad para otorgar su válido consentimiento. Está incapacitado para dar su válido consentimiento. Ahora, esta incapacidad, ¿por qué se puede dar? Esta incapacidad se puede dar por varios motivos. Por incapacidad psíquica, o sea, acá de la mente. Quienes carecen, por ejemplo, de suficiente uso de razón, ¿sí? Otros son por aquellos que carecen, dice el canon, aquellos que carecen de grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales que en el matrimonio se tienen que dar y recibir, ¿verdad? Veamos primero el insuficiente uso de razón, ¿está bien? Para contraer matrimonio, ¿qué es lo primero que se requiere? Bueno, pues desear lo que se quiere contraer, ¿no? Necesitas desear lo que se quiere contraer, ¿verdad? Y por eso dice la iglesia que son incapaces de contraer matrimonio los que carecen de suficiente uso de razón, porque se trata de una exigencia de la inteligencia que debe ser antes de la decisión de la voluntad. O sea, primero mi inteligencia tiene que conocer para poder desear y luego decidir. Entonces, si no tengo la suficiente inteligencia, no puedo conocer, no puedo desear y por lo tanto mi voluntad no puede decidir. Y si decido sin este suficiente uso de razón, pues esa voluntad no funciona, no está mal. Hay un impedimento ahí, ¿sí? Hay un insuficiente uso de razón. Ahora, no es necesario que la persona esté totalmente mal de la cabeza, sino siendo privada del uso de la razón. Aquí lo importante, basta con que la persona tenga el uso de razón suficiente sobre el matrimonio y sepa las obligaciones y las consecuencias del matrimonio, ¿verdad? Hay insuficiente uso de razón, por ejemplo, que puede ser total, como la amnesia. O sea, que ya no piensas, no tienes razón, no tienes nada. O puede ser parcial, que es la demencia. ¿Sí me entiendes? O sea, se te olvidó todo y no sabes nada, o la demencia. Ahora, puede ser esto insuficiente uso de razón. O sea, por ejemplo, en este momento no estoy loco ni estoy mal, pero de repente se me va la onda y no entiendo ni sé. Amnesia o demencia. Esto puede ser habitual. Por ejemplo, cuando vives con una enfermedad de mente. Es habitual. O sea, lo tienes en ti para siempre. O puede ser actual. Como cuando una persona, por ejemplo, normal, en el momento preciso del consentimiento de su matrimonio ante el sacerdote, en ese momento carece del suficiente uso de razón. En ese momento está privado del uso de razón, en el momento que está decidiendo. Por encontrarse, por ejemplo, bajo la influencia de las drogas, bajo la influencia del alcohol, anda hasta atrás, anda bien drogado y en ese momento carece del suficiente uso de razón, incluso hasta de hipnosis, que mucha gente no cree, está hipnotizado y no sabe, y ahí hay insuficiente uso de razón. Por eso lo que es importante es que la persona al momento de consentir tenga suficiente uso de razón. Ahora, mucha gente, y de aquí me voy a agarrar, porque mucha gente se quiere agarrar, pero por eso la iglesia pone los candados. Ya lo sé, para buscarme mi nulidad matrimonial. No. Si se requiere invocar esta causal para un juicio de nulidad, se debe de probar con pruebas que el contrayente al momento de contraer matrimonio carecía del suficiente uso de razón. ¿Sí? Ahora, no es necesario, como te dije, que la falta de uso de razón sea permanente. Es suficiente con que fuera ocasional en ese momento, pero tienen que probarlo. No nomás decirlo, es que no tenés suficiente razón, y ya la iglesia no actúa así.
Porque mucha gente se aprovecha también de las leyes, como de las leyes civiles, también de las canónicas. Ahora, la grave discreción de juicio. Vamos a ver la grave discreción de juicios, que es otro impedimento para hacer válido el consentimiento. Estamos hablando del consentimiento, que sea válido, ¿ok? Bueno, es necesario conocer lo que es el matrimonio, pero no conocerlo en general, no, el matrimonio es dos papás y los hijos. No, no nomás conocerlo así en general, por lo que yo he visto, no. Se tiene que proyectar ese matrimonio, se tiene que proyectar a mi vida personal. Tengo que pensar, voy a ser casado, voy a tener hijos, voy a hacer, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo moverme? O sea, tengo que proyectar eso que si yo sé del matrimonio en mi vida personal y analizarlo, verlo en mi vida personal. ¿Sí? Para poder dar el consentimiento matrimonial. El futuro contrayente tiene que analizar los elementos positivos y los elementos menos positivos del matrimonio, porque positivos son muchos, pero también hay unos que para mucha gente son menos positivos, y proyectarlos en su propia vida personal y ver si está dispuesto a vivir así, asumirlos, como las consecuencias que va a traer a su vida personal y casarse. Ya va a dejar de ser una persona soltera, ya no va a ser, nunca va a estar solo, va a ser una persona que va a tener que compartir su vida con su esposo, con sus hijos y con la familia del esposo y los hijos. ¿Sí me explico? Ya se le quitó esa soledad, ya no va a estar. Entonces tienes que pensarlo, proyectarlo a tu vida. Se trata de un juicio que tienes que hacer, que te conduzca a tomar una decisión. Para poder realizar este juicio, lógicamente tienes que tener la capacidad intelectiva suficiente, por lo que se requiere de dos elementos para la validez del consentimiento, que son, fíjate, para que sea válido y para este discernimiento son capacidad, lo que decíamos, la suficiente razón, y libertad. Tienes que tener capacidad y libertad. Quien consiente tiene la capacidad suficiente para hacer ese juicio, debe tener la libertad necesaria para tomar la decisión. Y la decisión también, otra cosa, se toma en dos planos. La decisión, por una parte, optas por el matrimonio. Quiero casarme. Y la segunda parte de la decisión, con fulano o con sultana, ¿me explico? Esa decisión forma dos partes también. Bueno, a esta capacidad de juicio práctico y la necesaria libertad interior para tomar la decisión, se le conoce canónicamente, como estamos viendo, discreción de juicio, desde lo que estamos hablando, ¿verdad? Y el canon nos dice, el defecto, para eso le estoy explicando qué es discreción de juicio, pero ¿y eso qué es? El defecto grave de discreción de juicio origina entonces la incapacidad de consentir válidamente el matrimonio, como lo dice el Código de Derecho Canónico. La falta de discreción de juicio puede ser por deficiencias de las facultades intelectivas, afectivas o de la voluntad, volutivas. Volutiva viene del término volo, que significa quiero, de la voluntad. Y aún suponiendo que la capacidad del corazón, o sea, de mis sentimientos afectiva, la inteligencia y la voluntad estén bien cada una, bueno, aparte de eso tienen que estar en armonía. Si no hay armonía entre mi mente, mi corazón y mi voluntad, ahí fallas. ¿Eh? ¿Ok? Bueno, la deficiencia de la facultad intelectiva, rápidamente, es la debilidad mental que lleva a la falta de discreción de juicio. No pienso bien, no razono bien, como te digo, por varias características: amnesia, demencia, drogas, alcohol, hipnosis, X. ¿Ah? Ok. Hay una cosa, pero ¿cómo te va a casar un padre si te ve todo borracho, todo drogado, todo demente? No necesitas estar borracho. Tienes que pasar por un proceso, como estamos diciendo. Ah, no, sí. Desde que no, pero ¿qué tal que el día de la noche anterior te invitan tus amigos a la despedida esas de soltero, que no deben de ser así, que son un porquería, ¿no? Que te hacen pecar para que te cases en pecado, o sea, y que te llevan a tomar toda la noche, y ya de repente llegas, tú bodas a las 10 de la mañana y tú llegas a las 8, te duermes una hora o dos, ya no estás tomado, pero no tienes la capacidad, por el abuso de en ese momento que tuviste, tu mente ya no razona bien, no piensa bien, tu cerebro. Pero tú, o sea, vamos, anteriormente, o sea, ya lo habías planeado, ¿no? El matrimonio, sí. El matrimonio estaba planeado. Sí, pero lo que te casa no es lo que tenías pensado para el futuro. Lo que te casa es el acto. Por eso dije, el intercambio de consentimientos. En ese momento es lo que te casa. Por más intención que tengas, si en ese momento dices, no, dirías entonces, pues ya quedó casado porque tenía 3 años planeándolo. No. Lo que te une, lo que te casa, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es el intercambio de consentimientos sin ningún factor que les permita que no sean consentimientos libres. En ese momento es cuando te casas, no antes. Es el preciso momento. O sea, que si yo me voy a mi despedida de soltero, ando bien crudo, bien todo, bien menso, no piensas. Caso, y yo digo, no, ¿sabes qué? Se anula mi matrimonio porque yo andaba bien crudo. Porque andaba bien pedo, bien crudo. Bueno, tienes que demostrar. Es que ahorita te vamos a ir a otra parte. Pues ya, mira, sí, no, te voy a decir por qué. Tienes que demostrar y te va. Es que ahí te va. Vamos a llegar más adelante a esto, te quiero explicar. Tienes que presentar pruebas. Nomás que me estás adelantando, pero te lo voy a explicar y vamos a llegar a ese punto. Tienes que presentar pruebas y un psiquiatra, un psicólogo va a decir, aunque andaba crudo, tenía la capacidad. Y un psiquiatra te van a examinar
Pero ni el psiquiatra ni el psicólogo toman la decisión la toma el juez. El juez te ve, te analiza, se mete a ver las cuestiones en cuestiones cristianas, ve cómo ha sido el desarrollo de tu matrimonio, habla con las personas, habla, o sea, y él es el que decide. No tú ni el psiquiatra, porque mucha gente ya se quiere ser el juez sentenciador. Yo ya estoy libre por esto, no, mijos. Por eso hay un juez que es, ahorita vamos a empezar porque ya antes, vamos, y ahorita nos vamos a lo que son los tribunales. Pero para que te des una idea, necesitas demostrarlo. ¿Cómo lo demuestras? Nomás con tu palabra, no basta. No, aquí está el ticket de cuando... Sí, no, pero no basta. No basta porque si de repente te hacen examen los psiquiatras y dicen, no, aún así era bien. Sí, por eso, pero te van a hacer exámenes, evaluaciones psiquiátricas que tú no conoces, exámenes y pruebas. Tú sabes cómo te las hacen como los trabajos. Yo no sé de psiquiatría eso. Donde vas a poner y pum, vas a caer y van a decir, no, aquí tenía la capacidad. ¿Me explico? Ahora, ¿qué harías? Pues mentir y engañar. Entonces también estarías atentando contra el mismo Dios, es decir, que tu matrimonio es nulo cuando no lo es y quererte volver a casar con otra porque engañaste a la iglesia, vuelves a una situación peor. Bueno, entonces, una gente que realmente quiere estar bien con Dios no hace eso. Bueno, ok. La deficiencia de la facultad intelectiva es la debilidad mental, ya habíamos dicho. La deficiencia por inmadurez afectiva es el desorden afectivo que inhibe los medios de vigilancia. ¿Sí me explico? Por tanta emoción en tu corazón, inhibe los medios, no estás pensando, no estás razonando. Hay ciertas cosas que son químicas que dan al cerebro y no te dejan pensar. Por eso piden que en el noviazgo, antes de uniones, que lo que te tenga unido a la mujer sea el acto sexual, tengan unidos el conocimiento y el proyecto del futuro de vida que van a tener juntos. Porque puedes caer, por eso hay mucha gente que puede estar en matrimonios putativos, miles. Y hay gente que puede estar ya divorciada. Este video, quiero que quede muy claro, no está haciendo para que la gente diga, ¿por qué causa me separo? No. Se está haciendo, igual que el Papa Francisco hizo una reforma nueva para agilizar esto, no porque quiera que la gente se separe, sino porque hay millones de gente separadas que viven en unión fuera del magisterio de la Iglesia Católica, en unión civil, después de haber dejado un matrimonio, y pudieran a lo mejor buscar la nulidad y estar casados bien ante Dios, confesarse, comulgar, hacer toda la vida sacramental, y no pueden porque no tienen este conocimiento. No se está haciendo para que la gente busque causas para anular su matrimonio, para buscar nulidad. Aquí lo que queremos más que nada es que el matrimonio esté unido por siempre, que revaliden sus promesas matrimoniales. No, porque la gente se puede equivocar, lo está haciendo porque la gente se separe. No, yo lo estoy haciendo igual que el Papa Francisco lo hacía, todo el mundo lo que está hablando sobre esto es para que aquellos que están separados viviendo irregularmente, en un matrimonio irregular, que le llama la iglesia, para no decirle en adulterio, que es la verdad, no vivan así. ¿Sí me explico? O sea, está hecho para ellos, porque mucha gente, entonces aquí me voy a agarrar. No es para eso. Que la gente es muy canija, yo lo sé. Hacemos, como diría el ranchero. Bueno, por inmadurez afectiva es el desorden afectivo, decía, que inhibe los medios de vigilancia. La inteligencia no basta para neutralizar la influencia de los afectos y esto destruye la armonía. ¿Sí me explico? Pero con inteligencia digo que sí, pero mis sentimientos y mis afectos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos prácticos para que entiendan esto. Mis afectos, ya no hay armonía, por eso tiene que haber armonía entre la inteligencia, los sentimientos y la voluntad. Sí, porque mi inteligencia está perfectamente bien, mi voluntad está perfectamente bien, pero si entre ellos no hay armonía, no hay suficiente discreción de juicio. ¿Sí? Y la deficiencia por inmadurez de la voluntad es cuando no se tiene la suficiente libertad interna para decidir si se contrae matrimonio o se continúa soltero. Es decir, como les dije, además de optar contraer matrimonio, debe tener libertad para escoger a la persona con la que va a contraer. ¿Por qué? Porque ambas decisiones se pueden tomar en distintos momentos de la vida, ¿no? Yo puedo decir, me quiero casar cuando tengo 17 y a lo mejor me caso a los 25, ¿sabes? Si yo veo que no tengo vocación religiosa, yo puedo tomar la decisión de casarme hace 10 años, antes de casarme. Pero para cuando vaya a casar, tomo la decisión con quién. Entonces esas dos decisiones se toman en tiempos separados, pero tengo que tener la libertad suficiente primero para decir, me quiero casar. Y la libertad interior suficiente para decir, me quiero casar con esta y con esta. ¿Se explico? Son dos. No, o sea, estoy hablando del caso de hombre y mujer. Con esta, una mujer, o con esta, un hombre. ¿Se explico? Por eso también expliqué un hombre y una mujer, para que no se me confundan. Es el matrimonio. Bueno. Las personas que no tienen libertad interna necesaria es una persona cuya libertad está coartada interiormente. Libertad interna, nadie te está quitando tu libertad, tú solo, tu mente te la está quitando, tu razón. No tienes libertad interna. Está en tu psiquis, en tu mente. Sin que externamente nadie te haya producido violencia. Tú no tienes la libertad interna suficiente. Cuando falta esta libertad interna hay un grave defecto de discreción. Por eso dice grave defecto, no nomás defecto de discreción de juicio. Grave defecto de discreción de juicio, como dice el canon. Por lo que la persona es incapaz de consentir el matrimonio y por esa razón su matrimonio es nulo. Vamos a poner un ejemplo de esto, como te dije, un ejemplo. Hace poco, en Chile, se dio un decreto de nulidad en un tribunal eclesiástico. ¿Qué pasó ahí? Bueno, la causa fue 2 jóvenes. Se conocieron en la universidad
En el momento que esta chava, la chava de esta pareja empezaba a superar la conmoción, porque le causó una conmoción tremenda y andaba media loquilla, porque a los 12 años se enteró en condiciones traumáticas para ella que era adoptada. Nunca le dijeron, se enteró a los 12 años y andaba media loquilla y duró mucho tiempo con ese problema en la mente, con esa afección afectiva. Por eso digo, tienes la inteligencia, la afectividad. Muy mal andaba esta mujer. Cuando apenas entre eso empieza medio a querer salir de esa situación, conoce a este muchacho en la universidad y por insistencia de este muchacho empiezan a tener relaciones sexuales. Ella piensa, se siente que lo que no tenía con su papá, porque ella no existe y que la abandonaron y que sus padres, y busca ese amor y ese refugio en este muchacho. Y empiezan a tener relaciones sexuales porque él le pide tener relaciones sexuales. Pues ¿qué pasa? Sale embarazada esta chava por las relaciones sexuales. Y luego ¿qué pasa? Pues el chavo le dice, no te preocupes, yo te ayudo con esto, vamos a que abortes. La llevan a un centro abortivo, le paga todo oculto, a escondidas de los papás, que los papás adoptivos nunca se enteraron. ¿Ah? ¿Y esto qué hizo? Pues marcó a la joven en su afectividad, en su inteligencia, en su afectividad, y la hizo pensar, nunca podría casarme yo con un hombre distinto. Tiene que ser él mi esposo, no porque lo quiera, por lo que hicimos juntos, por este pecado. Dañó su libertad interna de esta muchacha. El problema fue que cuando decidieron casarse, ella se dio cuenta en ese momento que ya no lo amaba. Ella dijo, no lo amo, yo no lo amo, no me puedo casar con él, pero pensaba interiormente que no podía hacer otra cosa que casarse con él. No me puedo casar con otro porque fue el que me ayudó así, fue el que aborté y cometimos crímenes juntos, yo no puedo casar más con él. Fue una cuestión psíquica y afectiva. Ah, bueno, el peritaje de los psiquiatras, psicólogos, mostró en ella una gran falla de madurez de su voluntad, o sea, defecto grave de discreción de juicio. Ahora, muy importante, por esto decía, deben de saber que para que se llegue a este fallo de nulidad por grave discreción de juicio, el caso tiene que ser muy grave, como este tipo, y tiene que ser referido a los derechos y deberes del matrimonio que se tienen que dar y aceptar, no por otra causa. Que vaya a atacar directamente el matrimonio que sea muy grave. ¿Sí me explico? Por eso la Iglesia dice en el capítulo de nulidad grave, defecto de discreción de juicio, sobre sí lo que sí no hay duda, sabemos que no hay duda, es que quien no tiene libertad interna para decidir, carece del suficiente discernimiento de juicio para comprometerse con los derechos y deberes del matrimonio. ¿Verdad? Bueno. Y mucha gente dice, bueno, este tema puede ser menor, no, este tema no es menor, porque esta es la causal, esta causal es la que conduce, y ha conducido también, por ejemplo, a las situaciones de embarazo, de adolescentes que se han planteado por primera vez la posibilidad de casarse el matrimonio y lo han contraído solamente por estar embarazados. ¿Sí me explico? Ya no hay una libertad interna. Es que me mata mi papá, es que me mata mi mamá, es que yo no podría andar con otro. Yo por eso cuando alguien me dice, no se vayan a casar porque soy embarazada. Cuando los casan así muy chavos, todo eso, por eso precisamente. Ahí sí puede haber unidad. Falta de libertad. Externa, porque interna es la tuya, pero externa. Ahorita vamos a ir a todos sus puntos. Nadie te puede coartar tu libertad. Si tu decisión, lo dije desde el principio, el catecismo de la Iglesia Católica no es libre, no hay tu matrimonio nulo. Que diga, ¿sabes qué? Tienes que tener, tienes que tener la inteligencia suficiente, proyectarlo a tu vida, tienes que tener la afectividad bien normal desarrollada, tu voluntad con libertad, discreción de juicio, todo esto. Si no, tu matrimonio es nulo. Y si estás casado así, pues tu matrimonio es un matrimonio putativo, estás viviendo bien. Y si te das cuenta que fue así, de esa manera, y tú quieres seguir con tu pareja, bueno, hay otra manera, después hablaremos, no me acuerdo, es como revalidar el matrimonio, se puede, ¿verdad? Para que tú sigas casado. Por eso es bueno cada año hacer renovar tus promesas de matrimonio ante el sacerdote. Le vuelves así, prometo serte próspero en la fe y en las versas. Yo lo he visto, aquí lo hacía mucho el padre, ¿cómo se llama? Heriberto Mora, el padre Heriberto. Bueno, y te decía, aquí hay algo que es importante aclarar, y lo vuelvo a repetir muchas veces. En el momento de dictar sentencia, va a tener mucha importancia el informe pericial del perito, del psicólogo, del psiquiatra. Pero quien dicta sentencia es el juez, porque muchos, no, el que dicta sentencia es el juez, no el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el perito. El juez dicta sentencia no solo sobre los informes de esto, sino todas las pruebas que se acumulan en el proceso. Todas las pruebas de los testigos y las pruebas que se van acumulando. Y estas pruebas pueden contradecir las conclusiones del psiquiatra, ¿verdad? De esta manera se minimiza el riesgo de dejar la tarea de sentenciadora de juez al psiquiatra. Eso sería inadmisible. El que legisla sobre los sacramentos es el sacerdote, lo visto, no un psiquiatra, ¿verdad? Ahora, vimos también que por causa de naturaleza psíquica no puede ser válido tu consentimiento. Bueno, ok. Respecto
al consentimiento matrimonial válido. Ya hemos visto cómo el consentimiento, para lo que el matrimonio sea válido, tiene que ser la capacidad intelectiva, la capacidad afectiva y la estimativa o valorativa, la de la voluntad. Pues aún siendo todo esto muy necesario, todavía no es suficiente. No es suficiente para dar un válido consentimiento matrimonial. Además, se requiere tener la capacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. Y para esto no falta, pues que ya tengo suficiente uso de razón y tengo discreción de juicio. No. Necesito tener psicológicamente estar bien para poder asumir las cargas que impone el matrimonio. ¿Sí? Esto se trata de un capítulo nuevo desarrollado a partir de la década de los años 60, ¿verdad? Por la jurisprudencia del Tribunal de la Rota Romana, que es el tribunal que se encarga de esto. Y este nuevo capítulo tuvo una sanción legislativa en el Código de Derecho Canónico en 1983. ¿Por qué lo sancionaron? Porque este nuevo capítulo, en los orígenes de este capítulo de nulidad, se relacionaba solamente con ciertas desviaciones de tipo psicosexual. O sea, si el que está mal es el que tiene problemas psicológicos sexuales, psicosexual, nada más, como la homosexualidad, el lesbianismo, la ninfomanía, la satiriasis, que es al revés en el hombre, lo que es la ninfomanía en la mujer, que hacían incapaz a quien las padecían de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio, porque acuérdense cuáles son las obligaciones esenciales: indisoluble, fidelidad, uno solo con una sola fidelidad, indisoluble y para procrear. ¿Sí me explico? Entonces aquí, pues el homosexual, la lesbiana, la ninfómana o el que tiene satiriasis, no pueden cumplir esto. Entonces no pueden, aunque se proyecten, no van a poder cumplir estos deberes del matrimonio. ¿Sí me explico? Bueno. Y eso decían al principio, pero entonces tuvo una sanción porque dijeron, no, espérate. Ahí en los proyectos se mencionaba solo el origen de esta incapacidad, debía estar en causas psicosexuales. Pero dijeron, no, espérate, porque hay causas, le dijeron, hay otras causas, hay otros defectos de origen psíquico que incapacitan a quienes los padecen de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la inmadurez afectiva, que bien, pues acabamos de hablar de ella y puede dar origen al capítulo de nulidad. Por falta de discreción de juicio, también produciría una incapacidad de las que vamos a hablar ahorita, de la incapacidad para el matrimonio. El matrimonio exige una capacidad de entrega y obligaciones, que por lo general también le falta a las personas inmaduras, no nomás a los homosexuales, a los inmaduros, ¿verdad? Por eso en el capítulo nuevo, que cuando se aceptó este capítulo de los ¿cómo se llama? Psiquis, que andan mal de la psiquis, lo ampliaron más por otras causas psíquicas. Estas causas pueden ser, además de las anomalías o desviaciones sexuales o psicosexuales, pueden ser la inmadurez psicológica en general y la afectiva en particular. Por ejemplo, están los psicópatas. ¿Has oído hablar de los psicópatas? Ok, esto es una alteración del carácter o de la conducta social. No comporta ninguna, o sea, no tiene que estar mal de la... No es que le falte inteligencia. El psicópata no le falta inteligencia. Los enfermos de psicopatía pueden cometer actos delictivos muy graves, muy graves, sin mostrar ningún tipo de sentimiento ni culpa. Eso es un psicópata. Suelen llevar una vida aparentemente normal. Los ves y parecen normales, inteligentes, normales, aunque en ocasiones se salen de esa normalidad para protagonizar actos delictivos que pueden llegar a niveles de agresiones o asesinar. Ese es un psicópata. Entonces esa también entra en las causales. Las sociopatías. Es una afección mental donde la persona presenta un patrón de conducta, siendo en este caso el desprecio, violación y explotación de los derechos de los otros, de los demás. Ese es un sociópata. O sea, se aprovecha de todos los demás. Se vale de la mentira y la manipulación y pertenece al grupo de los trastornos de la personalidad. También tienden a culpar a otros por su comportamiento y son incapaces de llevar una relación sin engaños. Mentira y tras engaño, y abusan de los demás, violan todos los derechos de todos los demás. Ese es un sociópata. También entra en la sociopatía. La personalidad compulsiva obsesiva, que se caracteriza por una preocupación generalizada por el orden. Se ha visto gente que tiene que estar todo perfecto y no, están como locos. El perfeccionismo y el control no dan espacio, no hay flexibilidad en ellos para nada. Y acaban el matrimonio, no pueden convivir con una pareja por eso. Si su pareja no es perfecto, excelente como ellos, si no pone el cepillo de dientes así, lo limpia, no pueden convivir con él. Entonces están incapacitados también. La neurosis fóbico-obsesiva, que hace que la persona que la sufre piense que va a perder el control de la situación, que se va a volver loca. Está alucinando. O sea, son enfermedades de la mente. La paranoia, afección mental en la cual una persona tiene un patrón de desconfianza y recelos de los demás en forma prolongada. No seas paranoico. Todo el mundo lo quiere regar, todo el mundo lo quiere afectar y está viendo un desorden en el mundo, en la gente, en todo.
La psicosis maníaco-depresiva, lo que conocemos como bipolaridad, que en un segundo está perfecto, el otro está loco, y el otro ya lo quieren, y amo esta cosa, la quiero, ya mejor no la quiero, la desprecio, ahora quiero, o sea, todo eso, no puede, sí me explico, no están capacitados. Se quieren casar porque en ese momento la van a y los 10 minutos ya no la quieren, o sea, pues ¿cómo van a convivir así? Pero yo digo, las personas que se van a casar así, no, espérate. tuvieron muchos años de no, pero ahí vamos a ese punto, y vamos a ese punto ahorita, por eso te digo. También puede ser el alcoholismo, la drogodependencia, que incapacitan a la persona que las padecen para tener unas mínimas relaciones interpersonales, para tener relaciones sexuales con su esposa, para no ser infiel, porque pues en la borrachera o en la droga se van y se meten uno con otra, ¿sí me explico? Cuando van directo y atacan al matrimonio, por esa situación. Entonces, es que mi esposo toma por eso. No hay esta incapacidad. Aquí hay algo muy importante, precisamente. Estas incapacidades deben estar ya presentes al momento del consentimiento. Oye, me casé con esta persona y no era homosexual. Y a los años se volvió homosexual. Pelas. Me casé con esta persona y no era compulsiva obsesiva. Pero a los 3, 4 años se hizo compulsiva obsesiva. Pelas. Estás casado. ¿Sí me explico? Acuérdate, prometo serte fiel en lo propio, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y la enfermedad no nomás es gripa, tos, coronavirus. No, la enfermedad puede ser de la mente, de los afectos, de muchas cosas. Entonces, si no estaba presente en ese momento, no vale que lo menciones o que lo quieras buscar como causa de nulidad. ¿Verdad? Y aparte de eso, tiene que ser muy grave, muy grave. Y gravedad que no necesariamente coincide con la gravedad clínica de la enfermedad que lo origina. Porque la nulidad no la produce la enfermedad en sí, la produce la incapacidad que tiene por medio de esa enfermedad de consentir. Por ese problema psíquico que tiene capacidad para consentir. Entonces no es porque le esté tan grave en esta enfermedad, no esté tan grave, eso no importa tanto, importa que en ese momento si le padecía, esto lo incapacitó para consentir. Por eso el consentimiento no existió, por lo tanto el matrimonio es nulo, no existió el matrimonio. No quiere decir que esté rompiendo un matrimonio que ya estaba. Otra cosa muy importante en cuanto a esto, la psicoobsesiva, el alcoholismo, todo esto tiene que ser solo que les impida las obligaciones esenciales del matrimonio. Porque si con todo esto cumple sus obligaciones esenciales del matrimonio, no hay nulidad, aunque tenga estas enfermedades. ¿Verdad? Bueno, las obligaciones del matrimonio, ¿cuáles son? Pues son las derivadas de la descendencia, de la prole, de los hijos, el acto conyugal realizado de modo natural, el derecho y deber de no atacar a los hijos, de recibir, educarlos en el seno, de recibirlos, tenerlos siempre a todos los que Dios mande, tenerlos en el seno de la familia. Las obligaciones derivadas de la fidelidad, como vimos, ser fiel, en los pruebas por el verso, en la salud y en la enfermedad. Esto de fidelidad tiene dos características, tiene que ser perpetuo y exclusivo, para siempre y con uno. ¿Verdad? Esas son las cosas a las que tienes que ver. Si con esa psiquis estabas podías comprometerte a llevar ese matrimonio adelante. Si eras capaz. Por ejemplo, en infidelidad, de que tú estés casado, por ejemplo, y eres infiel o ella es infiel, y tú lo encuentras con uno o ella te encuentra con otra, ahí no hay una forma de hacer una relación. Lo que puedes hacer ahí es separarte. Si, mira, la iglesia siempre que pasa este tipo de situaciones lo que busca es el perdón, la reconciliación, el perdón, y lo va a buscar siempre. Pero si ya ven que es imposible por la dureza del corazón, como dijo nuestro Señor, por la dureza del corazón, mismo Cristo lo dice, por eso les permitió el divorcio, la iglesia permite la separación, sobre todo si hay riesgo de contraer enfermedades que haya tenido otra persona o si la esposa no quiere relaciones, una separación, pero no es causal de divorcio, a menos, lo vamos a ver más adelante, a menos de que sea en el día de la boda, un día antes de la boda, o al día siguiente, si me explico, en ese lapso que tú ya estabas pensando. Pero si tú fuiste fiel, te casaste, fue consumado, rato, o sea, tu matrimonio fue rato y ya fue consumado, y ya estuviste tiempo con la persona y de repente ya no le gustó el viejo, le salió por la secretaria, ya no es causa de nulidad. O sea, el matrimonio es válido. Ya hay un infiel ahí, no. Aunque tú puedas comprobarlo. Aunque puedas comprobar lo que quieras. Ya no. Si fue antes del matrimonio y no lo sabías, sí. Y si fue en el día del matrimonio, también. Y si al día siguiente lo luego inmediatamente puede ser, pero ya para adelante ya no. Porque tu matrimonio ya fue consumado. O sea, es que acuérdate, lo que Dios unido ya no separa el hombre. Si fue unido realmente, ahorita vamos a ver gente que engañaba con eso. O sea, vamos a ver todo eso. Si ya ibas con esa idea, bueno, ahí sí. ¿Sí explico? Pero si una persona hace cuánto yo tengo 15 años de casado y engaño a mi mujer o ella a mí, ya no es causa de nulidad. En cuál uso te vuelves homosexual, ya no es causa de nulidad. O lesbiana, ya no es causa de nulidad. Bueno. Estamos hablando de incapacidades para asumir las obligaciones del matrimonio, ¿verdad? Bueno, como te decía, la fidelidad, todo esto. Porque mucha gente, es que él no tuvo capacidad para asumir las obligaciones del matrimonio porque no me da dinero.
No, eso no entra. No. No quedan incluidas en esta incapacidad las incapacidades referidas a obligaciones, como económicas o de buena administración. ¿Se me explicó? Oye, ella que juró que iba a administrar bien los bienes de la casa y todo se lo gasta, todo lo tira. Y ahí quedó que me iba a dar dinero y no me lo está dando. ¿Se me explicó? Esas son obligaciones por fuera de la persona, no por dentro de la persona. ¿Se me explico? Por fuera. Y no, porque mucha gente por eso, es que no me mantiene como yo pensé. No. Eso no es causa. Incluso en aquellos, ahorita vamos a ver uno de doloso, de engaño, que mucha gente piensa que porque tiene eso casó y como no tenía se lo puede incapacitar, se lo puede dar a la unidad. No, eso no funciona. Te voy a decir por qué no funciona. Porque para que el consentimiento sea válido, se supone que se tiene que tener para que el consentimiento sea válido, se trataría, que sea inválido, perdón, se trataría de una incapacidad. Pero se trataría de una incapacidad de asumir, no para cumplir. ¿Se me explico? No, asumir y cumplir son más o menos igual, ¿no? Tienes que si está incapacitado para asumir, dice el canon. No, si está incapacitado para cumplir. Parecen iguales, pero no lo son. Porque si una incapacidad de asumir te lleva a la incapacidad de cumplir, no sucede lo mismo cuando lo pones al revés. Teniendo la capacidad de asumir, tú tienes tu capacidad intelectiva en tu pensamiento, te has proyectado de asumir las cosas, la tienes en el momento del matrimonio. Pero después se pudo haber producido la incapacidad de cumplir después. Tienes la capacidad, por ejemplo, yo lo voy a mantener, voy a tener esto y tengo un buen trabajo y después de repente me enfermo y ya me quedo sin chamba y no puedo trabajar. Entonces, una cosa es la capacidad para asumir. Asumo lo que voy a hacer en mi vida, pero no dice la capacidad de cumplir las obligaciones. La capacidad de asumirlas no es lo mismo. Asumo y en ese momento estoy preparado, dispuesto y puedo hacerlo. Y a lo mejor mañana pasado ya no puedo cumplirlo. Por una situación de mente, de corazón, de alma, de trabajo, de lo que sea. ¿Me explico? Porque no es lo mismo. Porque no si no se cumple con esas obligaciones económicas que se juraron, entonces el matrimonio es nulo. No, porque él tenía la capacidad de asumir eso. Él sabía lo que iba a hacer. Y ella sabía que iba a cuidar el dinero de los dos. Pero después esa capacidad se quitó con el tiempo, por alguna situación. Entonces ya ahí está incapacitada para cumplir, pero no para asumir. Por eso hay que ver lo que dice el canon. Dice, incapacidad para asumir las obligaciones del matrimonio. ¿Ok? Bueno. Eso lo dijo el legislador canónico, por eso destacó la necesidad de dicha capacidad existiera ya al momento del consentimiento. Si al momento del consentimiento tiene esa capacidad, el matrimonio es válido. No por esto, de esta manera no puede alegarse el incumplimiento posterior de dichas obligaciones como causa de nulidad si la incapacidad se produjo después. No sirve para eso. Bueno, otra cosa muy importante, no hay impedimento legal para que una persona, tú lo sabes y lo acabamos de decir hace rato, se case y anule su matrimonio civil varias veces, por la misma causa, ¿no? Me caso con una muchacha y por infidelidad me divorcio, luego me caso con otra y me divorcio. Eso puede ser en el civil 1000 veces. Y no te dice nada las leyes, ¿eh? Nada, no te lo prohíben. Pero en el matrimonio canónico existe la posibilidad de que el ordinario del hogar, el obispo, te impida a la persona que padece este problema que contraiga un nuevo matrimonio, uno de los dos que se separó. Una pregunta. ¿Estas leyes, quién las crearon? ¿Los humanos? ¿O fueron dichas por los apóstoles o Dios? Ok. ¿O quiénes las crearon? Ahí te va. ¿Por qué están? Los apóstoles siguen existiendo hasta la fecha. Y son todos los obispos. Es el colegio episcopal. Incluso el obispo de Roma, aunque sea el papa, que es el obispo mayor, no es un gran, o sea, sino él es el papa, pero es un obispo, es un apóstol. Y en la Iglesia Católica tenemos lo que se llama tradición, magisterio y escritura. Ellos son el magisterio de la Iglesia, a quienes Dios les dijo, lo que ustedes aten en la tierra, lo ato en el cielo. Y lo que desaten en la tierra, lo desato en el cielo. Con ese poder, y los hizo depositarios de los sacramentos, ellos legislan sobre los sacramentos. Dios les dio a ellos un... Sí, la potestad. Habló con ellos. Con los apóstoles, con ellos. Okay. O cuando él estuvo con los apóstoles les dijo. Es que estos son los mismos apóstoles. Ahí te va. Les dijo en su momento a los apóstoles. Sí, así les dijo en su cara, así le dijo. Lo que le dijo a Pedro, en este momento te entrego la llave del reino de los cielos, lo que haces en la tierra quedará todo en el cielo, lo que desates quedará desatado. Bueno, ese poder que le dio a Pedro, por sucesión apostólica, se va imponiendo las manos de uno a otro. Y no ha dejado, no hay un espacio que se haya quedado vacío, sin que haya estado los apóstoles siempre presentes. Que uno de estos apóstoles es el Papa, el obispo mayor, el obispo de Roma. Pero es la misma. Son los apóstoles, sus inicios. Esos son los inicios. Okay. Y ellos pueden legislar sobre todo lo que se refiere a la Santa Iglesia Católica, no yendo en contra de la palabra de Dios. Por eso es imposible para ellos anular. No confirmar que hubo una nulidad, sino anular algo que ya está hecho. No pueden. Lo dicen, ni siquiera la propia Iglesia puede ir en contra de la palabra de Dios. Bueno, ok. Te decía que en las leyes civiles te puedes casar y divorciar 1000 veces por la misma manera, pero en la iglesia no. Puede ser que un obispo te diga temporalmente no te me vas a casar hasta que no corrijas este problema que tienes.
y te impiden. A la iglesia no. Oye, pero ya mi matrimonio fue nulo y mi esposo y yo nos separamos y ya veo que era nulo. No le hace, pero tú estás mal psicológicamente y lo hacen precisamente para que no vaya a otro matrimonio nulo y otro matrimonio nulo. Entonces el obispo puede prohibirle temporalmente o el tiempo que él determine que no se pueda casar a la iglesia hasta que no arregle ese problema, esa situación. Eso sí pasa, ¿verdad? Bueno, algo muy importante, desde la entrada en vigencia del Código de Derecho Canónico en 1983, estos capítulos de nulidad que mencionamos, especialmente el grave defecto de discreción de juicio o la incapacidad de asumir, actualmente son los motivos de nulidad más invocados. Él no tiene capacidad de asumir, piensa que es cumplir y asumir no es lo mismo, ya lo expliqué. Tenía la capacidad de asumir, mas no pudo después de cumplir, pero él tenía la capacidad, asumió lo que iba a hacer, ya explico, es muy diferente. Entonces, como esto ha sido más del 80% de los casos que hay en los tribunales eclesiásticos, es lo que más en los procesos que están en tramitación por esto, se ha visto tan fuerte, esto prendió una alarma en la iglesia. Todo el mundo quería, falta de discreción de juicio, no pudo asumir, falta de discreción de juicio y todos son así. Entonces dijo, no, aquí hay algo raro, dijo la iglesia, prendió una alarma. Pues la ligereza en el tratamiento de estos capítulos puede abrir las puertas a un divorcio encubierto, como tú dices. Ah, tú dices que no puedes asumir, yo digo que esto y vamos a encubrir las cosas y vámonos. Y ya estamos separados entre ellos, podemos volver a casarnos. Un mutuo acuerdo, ¿no? Que sí. un show. Bueno. Por eso tiene que haber psiquiatras y hay mucha gente que intervienen. Por eso San Juan Pablo II, en el tiempo que hoy San Juan Pablo II que vivía, en un encuentro anual con el Tribunal de la Rota Romana, les dijo que en estos capítulos se tiene que tratar de verdadera incapacidad, no de dificultad. Es que tiene dificultad para asumir, es que tiene dificultad de dirección de juicio, no, grave discreción de juicio y grave incapacidad de asumir. Por eso les dijo el Papa, no es nomás así. No tiene que ser una simple dificultad, tiene que ser una verdadera incapacidad, y aparte de eso tiene que atacar sustancialmente la capacidad de entender y de querer. Sustancialmente, o sea, desde abajo, desde el fondo, que el cuate no supo entender y no supo lo que quería, pero realmente. Porque pues, la gente de aquí se agarraba. Y al año siguiente el propio Papa San Juan Pablo II le recordó, él le dijo, la dificultad que en el campo de las ciencias psicológica y psiquiátrica había. Porque los mismos expertos, psicólogos y psiquiatras, encontraban problemas para definir de modo satisfactorio, que se pudieran de acuerdo, cuál es la normalidad. Es que no es normal, o sí es normal. Y los psiquiatras decían, no, pues sí, el psicólogo no, y es que por esto no, esto. O sea, ni ellos mismos se ponen de acuerdo qué es la normalidad. ¿Tú has oído esa palabra de que músicos, poetas y locos todos tenemos un poco? Por eso, San Juan Pablo II les decía, cualquiera que sea la definición dada por la psicología y la psiquiatría, esta debe ser verificada a la luz de los conceptos de la antropología cristiana. Pues el concepto, decía Juan Pablo II, de la normal condición humana en este mundo comprende también una moderada forma de dificultad psicológica. O sea, ¿quién es el normal? Estamos basados más o menos en lo que vemos, pero sí, como que traemos un poquito de locos todos. Todos los niños se pueden poner cuantos no van a tomar lo que diga el psiquiatra o el psicólogo para dar una sentencia. Entonces tiene que ser muy grave, tiene que ser ir contra las causas del matrimonio y tiene que ser muy notable. Que el psicólogo o el psiquiatra reconozcan así, un perito, un experto, esto sí está totalmente mal. ¿Se explico? Y aparte verlo a la luz de la antropología cristiana, y verlo de los testigos, y ver las pruebas. O sea, no está tan fácil. Para que la gente mira, lo va a hacer de volada. Bueno, vamos a ver rápidamente los impedimentos. ¿Te parece? Porque eso no es muy largo, por las preguntas, pero ahorita vale la pena este tema. Los impedimentos para podernos casar. El que se quiera casar, ¿qué impedimentos? Si en el Código de Derecho Canónico regula los impedimentos entre los cánones del 1083 al 1094, recoge 12 impedimentos, que son la edad, la impotencia, como decías tú, el vínculo conyugal, la disparidad de cultos, el orden sagrado, la profesión religiosa o impedimento de voto, el rapto, el crimen, la consanguinidad, la afinidad o el parentesco legal, la pública honestidad, impedimento de adopción. Todos son 12. Vamos a ver rápidamente cada uno, pero rápido, para que veamos cuáles son los impedimentos. La edad, los 16 años tratándose de los hombres, y las mujeres pueden encontrar matrimonio cuando han cumplido 14 años. Pero el mismo código canónico faculta a las conferencias episcopales de cada país para establecer una edad superior a la celebración lícita del matrimonio. Argentina puede decidir, pero tiene que ser siempre mayor. Oye, a los 16 años se puede casar el hombre y a los 14 la mujer, sí, pero en Argentina quieren que sea a los 18 y a los 7, perfecto, para arriba, para abajo no se puede. Una niña de 13 y un cuate de 15 no se puede, a menos de que hubiera una dispensa. ¿Sí me explico? Bueno, la impotencia, lo que tú decías, vamos a hablar de otra, la impotencia. La impotencia antecedente y perpetua para realizar el acto conyugal. No pueden tener relaciones, tanto por parte del hombre como de la mujer, ya sea absoluta, ya sea relativa, hace nulo el matrimonio por su misma naturaleza. Para el derecho canónico, la misma naturaleza del matrimonio, que de por sí el matrimonio tiende a la unión sexual,
como uno de sus elementos esenciales, exige que ambos contrayentes sean capaces de realizar la cópula conyugal. El derecho de la Iglesia, sin embargo, contiene algunos resguardos, como que si el impedimento de impotencia es dudoso, con duda, no se debe de impedir el matrimonio. Es que no sabemos si eso no es, bueno, no se debe impedir, ni mientras persista la duda se puede declarar nulo. Tiene que afirmarse y checarse y constatarse que uno de los dos es impotente. En todo caso, se trata de la impotencia del acto, no de la impotencia de fertilidad. ¿Se me explico? Sin perjuicio de que ésta pueda dar origen a la nulidad del matrimonio. Pero en estos casos, pudiera ser por otro capítulo, como vemos, el error doloso. Después lo vamos a ver. O sea, la impotencia es de no poder tener relaciones sexuales, no la impotencia de poder tener hijos. Porque si no lo sabes, no hay mal. Pero si lo haces con error doloso, que vamos a ver lo que es un error doloso, que es un impedimento también. Sí, que tú ya sabías sí, y lo escondiste. Sí. Lo Y lo escondiste. Ahorita vamos a ir a eso. Y si la persona se casó contigo. No, pero esta persona se casó contigo con la idea. Porque si ella ya conocía tu discapacidad, tampoco hay problema. No puedes tener hijos. Si ella quería, si una de las causas de su matrimonio, aparte de la persona, es tener hijos, sí. Ok, bueno. Ahí sí es válido entonces. Así es, pero tienes que demostrarlo. Ahora, si tú no sabes, ella tampoco, tienen relaciones, no pueden tener hijos, y a ti te dicen, tú no puedes tener hijos, pero ella dice, es válido. Yo quiero tener hijos y me quiero divorciar. Ya no, te divorciarás al civil, pero a la iglesia no. Ya no se puede. Ok. Haga lo que haga. La iglesia no haga lo que hagas. La iglesia no te dice que fue nulo porque no puede disolver un matrimonio hecho. Ya estuvo consumado, rato y consumado ya no puede. Entonces también, para aclarar, si tú te casas, o sea, por ejemplo, ellos no tienen relaciones nunca, se casan el primer día de su boda y no, el parte es impotente. La impotencia sí. No puede. La impotencia sí. Ahí sí se puede. Sí, porque acabamos de decir, es impotencia en acto, no impotencia en fertilidad. Lo acabo de decir ahorita, impotencia en acto. Ahí sí. Para empezar, si el matrimonio si no es consumado, rato ya se ratificó todo bien, y consumado que no tuvo sexo, no va a estar todavía el matrimonio. Tiene que ser consumado con el acto sexual. Y si no hay acto sexual, no está consumado, a menos de que sí puede haber divorcio. A menos de que haya algunas promesas de virginidad perpetua y se hable con el obispo, con el cardenal y quieren ya hacer una cosa que una dispensa. Porque en todo hay dispensas. Pero si no es consumado. Si tú te casas con una mujer y ella contigo jamás tiene relaciones sexuales, ella a los 3 meses puede decir, ¿sabes qué? Vaya, es casi igual que la impotencia, pues no fue consumado el matrimonio. No hay matrimonio. Ok. Dice, la imposibilidad de realizar la cópula conyugal puede tener orígenes psíquicos, por lo que cuando se verifica puede ser realmente diagnosticado, podría invocarse. Tiene que ser diagnosticado y puede tener orígenes psíquicos. El impedimento de impotencia no es dispensable. Soy impotente y me quiero casar, no te lo dispensa, no puedes casarte. Vínculo matrimonial no disuelto. Atentan inválidamente el matrimonio quien está ligado por el vínculo de un matrimonio anterior, aunque no haya sido consumado. Fíjate, se casó a la iglesia con otro y no tuvieron relaciones sexuales. Y ahora mejor se quiere casar con otra, no puede casarse con otra, aunque no haya sido consumado. Hasta que se declare nulo y haya papeles, ¿sí me explico? Por eso no es lícito contra otro antes de que conste legítimamente y con certeza la nulidad o disolución que este impedimento no es dispensable. Disparidad de cultos. Es inválido el matrimonio entre 2 personas, una de las cuales fue bautizada en la Iglesia Católica y no se ha apartado de ella por acto normal y otra no bautizada. Se trata del matrimonio entre un católico y un no cristiano. Este impedimento puede ser dispensado. Hay reglas para la dispensación, que tienes que el católico tener a los hijos en la educación católica, bautizarlos católicamente y que no vaya problemas para que los eduquen la fe católico-cristiana. Y si lo dispensa la iglesia, pero después de analizarlo. Impedimento de orden sagrado, pues lógicamente. Cualquiera que haya sido clérigo, sacerdote, diácono, obispo, no puede casarse. Puede ser dispensado solamente por la Santa Sede, por el Papa. Si se casan sin dispensa, el matrimonio canónico será nulo. O sea, él no dice que fue sacerdote, va y en otro país, en otra parte, se casa en la iglesia con alguien nulo. No existe ese matrimonio, no es válido. Impedimento de voto, pues lo mismo. Los que están por voto público perpetuo, las monjitas, los monjes, los religiosos. Es igual al anterior, que tienen votos perpetuos. Solamente el Papa los puede dispensar. Impedimento de rapto. No puede haber matrimonio entre un hombre y una mujer raptada, al menos retenida con miras a contraer matrimonio con ella, a no ser que después del que la mujer separada del raptor, o sea, ya se le quitan el raptor, y hallándose en un lugar seguro diga, ¿sabes qué? Me quiero casar con el que me raptó. Pues bueno, y sí. Oye, se usaba mucho eso, ¿no? Pues sí. Se raptaban a los mujeres. No, pero contra su voluntad. No sé, le hacían como que la raptaban. Eran malos los matrimonios entonces. No, lógicamente inválidos. Porque antes sí se la raptaban. Inválido. Y se casaba con ellas. No, pero no creo, a menos de que el sacerdote estuviera de acuerdo. No. El sacerdote los casaba. No, bueno, entonces el sacerdote estaba mal. Entonces ahí no le Por eso. No. Mi mamá y mi papá se pelaron. Se escondieron y se fueron y se casaron aparte. Eso es diferente. Pero ya están de 20 y tantos años. Después ya no ocupan el conocimiento de sus padres.
Pero eso es muy diferente a que agarres una chava, le pongas un espadapos, le pongas una esclava, la llevas a una casa, a un cuarto, la tengas enredada y dices, si no, y no te vas a soltar hasta el día que te cases conmigo y traes un sacerdote que los case, eso no. Bueno, yo nunca he sabido qué es, pero bueno. Otro impedimento es el crimen. Quien con el fin de contraer matrimonio con una determinada persona causa la muerte de su esposo. Entonces, cuando yo mato a mi esposa porque me quiero casar con otras. Si no, puede pasar, o la esposa mata a la esposa, ya ha pasado. Con el fin de contraer matrimonio con una determinada persona causa la muerte del cónyuge o esta de su propio cónyuge, hace invalidante ese matrimonio. Y también quienes con una cooperación mutua física o moral causaron la muerte del cónyuge. Y esto nada más puede dispensar el Papa. Yo le ayudé a mi amigo para que matara a su esposa para que él se casara con otro, también me hace que yo no pueda casar. Ni él se puede casar con otro. Y esto es lo único que puede dispensarlo, no es un obispo ni la confesión. El Papa nada más directamente. Si el Papa lo dispensa, pues él es Pedro y él sabrá, ¿no? Otro impedimento de la ley del matrimonio es el parentesco por consanguinidad en línea recta. Es nulo el matrimonio entre todos los ascendientes y descendientes, tanto legítimo como naturales, en línea colateral hasta el 4º grado. Esto quiere decir entre tíos y sobrinos y primos hermanos. En estos últimos casos de sobrinos y primos hermanos, el impedimento es dispensable por el obispo. Primos hermanos, hasta 4º grado. Ya primos segundos ya no entran. Hasta primos hermanos, tíos, hermanos. Hermanos, tíos, primos, no. Hermanos, tíos, primos. Ya primos en 2º grado ya no. Pues hasta el 4º, en línea colateral hasta el 4º grado. Solamente nunca debe permitirse el matrimonio cuando subsiste alguna duda sobre las partes son consanguíneos en línea recta. O sea, como pudo haber sido mi papá, mi hijo, su hermano, si explico, ahí sí no. Ok, este es el primer impedimento de parentesco. Afecta a toda la línea recta, padres, hijos, abuelos. O sea, el abuelito, papás de línea recta, nadie así no, tampoco. Donde no es dispensable, y hasta los primos hermanos en línea colateral. Los primos hermanos es lo último, donde sí puede ser dispensable, pero hasta ahí. Ya de ahí en adelante se pueden casar. La dispensa del cual puede conceder el ordinario lugar. Impedimento de afinidad. La afinidad en línea recta dirime el matrimonio en cualquier grado. Se llama afinidad el parentesco que nace entre una persona y los consanguíneos de su cónyuge. O sea, Gaby se muere, yo me quiero casar con su hermana, con su tía, con su prima, con un pariente de ella, de mi esposo, o la esposa con el esposo no se puede, es afinidad que se dan las personas al contraer matrimonio. Porque nos volvemos una sola carne y yo me vuelvo una sola carne con su familia entonces y no puedo contraer ese matrimonio. Aunque ella ya no esté. Sí se dispensa aunque ella no esté, pero yo no puedo casar con su hermana, con su prima. Si hay una dispensa, el obispo sí, si no, no. ¿Ok? Impedimento de pública honestidad. El impedimento de pública honestidad surge del matrimonio inválido, después de instalada la vida en común o del concubinato notorio público, y dirime el matrimonio en el primer grado de línea recta entre el varón y la consanguinidad del mujer y viceversa. Es como la anterior, pero surge de la pareja del hecho del matrimonio declarado nulo. ¿Se explico? Surge del matrimonio después de instalada la vida en común, el concubinato notorio o público. Yo no puedo, si estuve de concubino también con una muchacha, casarme con su hermana. O con su prima, aunque no haya habido matrimonio. Porque se da la misma afinidad, nomás eso es en el concubinato, el otro es en el matrimonio. ¿Sí? Se llama de pública honestidad. Impedimentos de adopción. No pueden contraer válidamente matrimonio entre sí quienes están unidos por parentesco legal, proveniente de la adopción en línea recta o 2º grado, en línea colateral. Afecta hasta a los hermanos adoptivos y se dispensa si hay causa justa. Si mi papá adoptó a una hermana mía, yo no me puedo casar con ella. Si una tía adoptó a una prima mía, no me puedo casar con ella sin dispensa. O sea, aunque sea por adopción. Si hay dispensa. Si hay una dispensa, si es lo mismo quien te la quiere dar. Ok. Tiene como objetivo. Bueno, dice aquí, hay que advertir que no es frecuente la presencia de impedimentos, pues la preceptiva elaboración del expediente prematrimonial tiene como objetivo precisamente cuando están haciendo los padres el expediente matrimonial, cuando ponen las amonestaciones con todo esto, ¿cuál es el objetivo? Detectar si hay algún impedimento. Por eso se entrevista a los novios, se traen testigos, todo, o sea, todo se tiene que hacer así, ¿no? Ahora los vicios del consentimiento. Vicios del consentimiento. Ya puedo consentir, pero hay vicios. Vamos a verlo rápidamente. Supuestamente la capacidad natural de la persona para contraer matrimonio y supuesta la ausencia de algún impedimento, todavía su consentimiento puede estar obstaculizado para originar un válido consentimiento. Si incide en ella alguno de los vicios del consentimiento que el de derecho canónico dice que son el error y la violencia. Aquí vamos con el error y la violencia. Error sobre el matrimonio. Solo la ignorancia grave sobre lo que es el matrimonio provoca su nulidad. O sea, alguien que diga, ¿y qué va a hacer? ¿Me voy a casar y para qué? No, pues no sé, es como, va a ser como la primera comunión, ¿no? O sea, alguien que no sepa totalmente lo que va, pues lógicamente no, lo tiene que saber lo que es el matrimonio. Esto, después de los 16 años, después de la pubertad, ya no se ignora. O sea, por eso dice, después de los 16 para adelante puedes casar. Y el error cerca de la unidad de la indisolubilidad o de la dignidad sacramental del matrimonio con tal de que no determine la voluntad no vicia el consentimiento. No porque alguien esté sabiendo todo esto,
Si eso no determina su voluntad, me voy a casar porque al cabo puedo usar esta causal, ahí sí sería nulo, porque ya está pensando. Pero no porque tengas el conocimiento de la indivisibilidad del matrimonio, de la dignidad sacramental, puedes tener ese conocimiento, pero por ahí dudas o sabes tú, pero por ahí están estas fuentes y te casas, ahí sí sería nulo. ¿Se explico? Lo haces con alevosía y ventaja. Consentimiento bajo condición, no puede contraer válidamente matrimonio bajo condición de futuro. El matrimonio contraído bajo condición de pasado presente es válido o no, según se verifique o no aquello que es objeto de la condición. El matrimonio condicionado no es habitual y puede ser nulo. Me caso contigo, si en 6, y voy a seguir contigo en mis pensamientos, mis juramentos, pero si en 6 o 7 años tienes esto o haces esto, a futuro no se va a saber. Me estoy casando bajo condición porque llegamos a un término y a un acuerdo, si se vale, o pasado. A condición de que ya no andes con nadie, a condición, no sé, a pasado o a presente dice, pero a futuro no. Es un matrimonio inválido. Error sobre la persona. El error sobre la identidad de la persona hace inválido el matrimonio, o sea, que no sepas con quién te casas, ¿por qué? Pero ahí te va como. En cambio, el error acerca de una cualidad de la persona, aunque sea causa del contrato, no dirime el matrimonio, a no ser que se pretenda esta cualidad directa y principalmente. En el 1097 dice. Error en la persona, lo define el canon 1097. El error acerca de la persona hace inválido el matrimonio. Este error puede producirse de modo directo o indirecto. El error es directo cuando el contrayente conoce al otro con el que se va a casar, pero de hecho se casa con otro. O sea, conoce al que se va a casar, pero se casa con otro, eso es directo. ¿Cómo? ¿Sí? Esto supone una sustitución de personas que le cambian al novio. ¿Te acuerdas como la vida que le ponían, lo disfrazaban, les apagaban las luces? O sea, esto supone una sustitución de personas. La hipótesis que habría de considerar, son más bien ejemplos de la escuela entre las que figuran el matrimonio por procurador. Hay matrimonio por procurador. Si tú vives en Inglaterra y otro en España y tú pones, y ahí viene en el canon 1104 pueden buscar cómo poderte casar por procurador. Tú le das la autoridad, la potestad a alguien para que vaya y en presencia del sacerdote y todo se case por ti, tú en otro país, en otro estado. Y ahí de repente pues te lo pueden cambiar y quedaría inválido. Hay 10 o 12 pasos para que el matrimonio por procurador sea legible, sea persona, sea, ¿cómo se llama? Válido. Que tiene que ser que el cuate no se haya muerto, que la demanda, que tiene que ser la misma persona a la que se lo dio, que tiene que haber sido verificado por testigos y por obispos, hay muchas cosas, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Pero el matrimonio por procurador, ahí te la pueden cambiar a la persona. Si quieren checar el Código de Derecho Canónico en el 1104, ahí viene cómo te puedes casar por procurador. Bueno, en el 1105 nos dice los requisitos. Pero también puede ser un matrimonio entre personas ciegas. ¿Sí me explico? Se conocen, se aman y se van a casar y de repente se la cambian, pues está ciega y ya nomás habla más o menos igual, no es válido el matrimonio. ¿Verdad? O que lo hagan a oscuras, todo apagado. Es que es más bonito siendo apagado y resulta que se casó con otro, no es válido el matrimonio. ¿Ah? Bajo la vigencia del Código de Derecho Canónico de 1917, el error en la persona era el único error causante de nulidad del matrimonio. El error en la cualidad de la persona antes no lo anulaba, antes no. En el Código de 1983 conserva la figura del error en la persona y ha incorporado por primera vez en el derecho canónico matrimonial el error en la cualidad de la persona como efecto invalidante del matrimonio. La primera afirmación, la antigua de este canon, es que el error acerca de una cualidad del otro contrayente no anulaba el matrimonio, aunque esa cualidad haya sido causa del contrato, nos casamos por esa cualidad. La razón, decía, es que cuando un sujeto está decidido a contraer nupcias, a casarse con alguien, con una persona conocida, no quita su validez que esta persona carezca de cualidades que él creía, porque no afirmaba, creía que tenía, o las que creía que no tenía. Y porque él se está casando con la persona, no con las cualidades. Por eso anteriormente no era el error en la cualidad, era nada más el error en la persona lo que invalidaba el matrimonio. Ok. Así pues, el error sobre la cualidad no identificantes que no sabías, no anulaba el matrimonio. Por lo que si la persona con la que celebra las nupcias no es honrada, si no es honesta, no es rica, si no es pobre, no está sana, si no es enfermo, no es... Yo pensaba que podía tener hijos, él ya también pensaba, no invalida. Pero estamos hablando de cualidades no identificantes, que no es lo que a mí me hace amar a esta persona, ¿me explico? Ok, porque ahorita vamos a ver otras. El matrimonio no podrá declararse nulo por error en tales cualidades u otras semejantes, pues estima que el error es accidental. Hay ocasiones, sin embargo, que el error sobre una cualidad del otro puede acarrear la nulidad del matrimonio. Esto sucede cuando la cualidad se pretende directa o principalmente. Se trata de una figura nueva en el Código de Derecho Canónico que se basa en una doctrina de San Alfonso María de Ligorio, que decía San Alfonso María de Ligorio, fíjate que decía, si el consentimiento se dirige y principalmente a la cualidad y menos principalmente a la persona,
El error de la cualidad va en perjuicio de la sustancia y en consecuencia anula el matrimonio. En cambio, si el consentimiento se dirige principalmente a la persona y secundariamente a la cualidad que tiene la persona, como en el caso del error simple, el error no perjudica la sustancia y el matrimonio es válido. Ok, un ejemplo. Juan quiere casarse con Teresa porque está enamorado de ella. Y entre las cualidades que él cree, que la adornan, entre las que él cree, está su nobleza. Pero se casa y resulta que Teresa no es noble. En este caso el error no perjudica la situación porque Juan quería casarse con Teresa, que además era noble. ¿Me explico? Pero si Juan quiere casarse con una persona que sea noble y elige a Teresa porque es noble, y de haber sabido que no era noble, no la habría elegido, sino que había buscado otra, porque no está buscando, él está buscando un matrimonio, no, pero con una persona noble, y no lo era, el error en este caso afecta a la sustancia del matrimonio y sería inválido. ¿Se explico? Esta persona, yo me quiero casar con hija de príncipes, con un noble, y yo ya estoy buscando, y me dicen que sí, y resulta que no, y a mí lo que me importaba no era la persona. Y todo eso se tiene que demostrar aparte, ¿se explico? Si no, la cualidad. Entonces, es donde dice San Alfonso María Ligorio, pues que la persona iba sobre la cualidad. Entonces, como afecta a la sustancia del matrimonio, el matrimonio es inválido. ¿Sí me entendieron? Más o menos. No, más o menos. Bueno. Ok. La nobleza. Por ejemplo, en este segundo caso, Juan le interesa poco, o le vale gorro, que sea Teresa, Barba, Cecilia, Andrea. Lo que le interesaba era que sea noble, ¿sí me explico? Entonces ahí sí, ahí sí afecta. Que iba sobre la lana, o sea, que no le interesaba la chava. Es que si es la cualidad de lo que está buscando, y ella le dice y le promete y él lo ve y todo, y por esa circunstancia casi no es, entonces lo está engañando. O sea, es error en la cualidad. Cualidades detectadas. Por lo cualidades que no, como lo dije hace rato, todas las que no están detectadas pues son medios Yo accidentes. entiendo que Juan era el interesado, que Pues sí. interesaba la feria y Pues sí, no le interesaba la chava. pues un caso que ni existe, pues, pero es más o menos para que te hagas una idea. Ah, bueno. Ahora, Juan Pablo II hablando sobre esto dijo, porque Juan Pablo II siempre veía esto, y dijo Juan Pablo II, no debe tratarse de una cualidad banal, o sea, una tontería. De lo contrario, esto podría hacer depender la validez del matrimonio de un error sobre banales cualidades y hacer al contrayente árbitro de la validez de su matrimonio. Ya todo el mundo, yo no estoy casado por esto. ¿Se explico? Lo que Juan Pablo II tenía mucho miedo con eso, no. Por eso el error debe recaer sobre una cualidad muy importante y su carencia tenga un problema gravemente en el desenvolvimiento de las relaciones del matrimonio del cónyuge. Si no es algo grave que afecte sustancialmente el matrimonio, una cualidad, una tontería. ¿Se explico? Tenía ojos verdes y resulta de que se quitó y eran pupilentes. Eso no es una cualidad que afecte el matrimonio y las relaciones. ¿Me explico? O sea, es que yo me quería casar con unos ojos verdes, se puso pupilentes y nunca se los quitó. Eso no anula el matrimonio. O sea, no tienen que ser cosas banales, tienen que ser algo grave y que afecte el matrimonio. ¿Por qué se sienten engañados? Sí, ok. Me engañó. Ay, sí, por los ojos, ¿eh? Y luego se ponen pestañotas postizas y resulta que tienes pestañitas. Ahora que llegan así en la noche, se quita el ojo, se quita los dientes y la peluca. Ni modo. Y empieza así, bueno, se agarra la mano y se la desatornilla. Así será que Y, ay, ya estamos casados para toda la vida. Ay, joder. Por eso, antes de fijarse en Ay, joder, ay, joder. Por eso es muy importante, como tuvimos en el de los 20 puntos del noviazgo, tienen que ver, conocer a la familia del otro, están dispuestos a tratar con ella, ver todas las cualidades de la familia, ellos, ver todo lo que los rodea, cómo piensan, qué cosas coinciden entre ustedes dos. O sea, son muchas cosas para poderte casar. Y después ver si tú amas a la persona y la persona te ama, que es lo que les deben decir en las pláticas prematrimoniales. ¿La amas? No, yo quiero casarme para ser feliz, no te casas. Me quiero casar para ser la feliz a ella porque la amo, cásate. ¿Me explico? Hay que ver un montón de cosas, pero bueno, son otros temas. El error, dice aquí, la cualidad buscada principalmente por el contrayente no debe ser creada artificiosa y dolosamente por el otro. Ocultado dolosamente, de lo contrario estaríamos en la figura del error. El error doloso por engaño lo especifica el Código del Derecho Canónico, en donde dice: quien contrae el matrimonio engañado por dolo, provocado, para obtener su consentimiento acerca de una cualidad del otro contrayente, que por su naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de la vida conyugal, contrae inválidamente. Si yo engaño a la persona con una cualidad que sí afecta terriblemente nuestro matrimonio y sé que esa es la cualidad que ella buscaba para darme el sí, ahí sí queda invalidado el matrimonio. Es muy raro que pase. Por eso muchos no buscan esta. Es muy raro. Dolo es cualquier maquinación que cause error en el contrayente, influyendo en su voluntad, haciendo que tome la decisión por ese engaño. Y las condiciones para que opere este capítulo de nulidad son las siguientes. 1. Que haya intención deliberada de engañar, por maquinaciones que inducen al error mediante palabras, hechos, comportamientos o por ocultar las cosas. El dolo tiene que haber sido eficaz, tiene que haber sido realmente engañada a la persona. O sea, que realmente lo que yo hice fue lo que determinó que él se decidiera casar conmigo. Que sea nada más por eso. ¿Me explico? La materia del error dolosamente provocado tiene que ser una cualidad del otro contrayente, no su persona ni las cualidades de un tercero. Por eso no su persona, no que no tenía un diente, que tenía postizos, que eso no. Cualidades dentro de la persona.
Y no, porque yo creí que su primo era fulano, nada. Es en la persona con la que estoy casado y cualidades interiores de esta persona. ¿Va? Que por su naturaleza, la que te decía, pueden perturbar la vida conyugal y ha de ser una cualidad personal radicada en la persona y no fuera de ella. Por eso no puede ser invocado como causa de nulidad del error padecido por uno de los cónyuges acerca del patrimonio del otro. Es que yo sabía que era rico y pensaba que era rico y me casé porque era rico. No. Esto no constituye una cualidad de la persona. Todo esto ya lo dijo Juan Pablo II. Es que había muchos, es que la gente se agarra a cualquier cosita. Ya se determinó que tiene que ser grave, que tiene que ser una cualidad personal, que perturbe el matrimonio, que sea dolo con lo que lo hayan hecho, que no sea de un amigo, de un primo, un familiar, un tío de la persona, sino de la persona en sí. Y debe estar referida a la naturaleza y los fines del matrimonio. Lo que origina el vicio de consentimiento no es la cualidad, sino el error en que se ha incurrido acerca de ella. Esto significa que si el contrayente conocía ya la existencia o la falta de esa cualidad antes de casarse, ella ya sabía que él cojeaba así, que hacía eso, ya lo sabían, no puede alegarse este vicio. Aunque el otro cónyuge ha hecho muchas cosas fraudulentas para inducirle al error primero, y lo indujo y ella ya vio, pero antes de casarse sabía, no se puede invocar ya. Lo que importa es que éste conocía la existencia o ausencia de la cualidad, por lo que las maniobras fraudulentas del otro estaban destinadas, ya no surgió ningún efecto. Las maniobras estaban destinadas a que se casara. El otro lo descubre antes y de todo se casa. No hubo no hay caso de nulidad ahí. Ahora otra pregunta rápidamente ya. ¿Cualquier abogado puede llevar la causa de nulidad del matrimonio? No cualquier abogado. Tiene que ser un abogado con muchos años de experiencia en la materia. Debe ser doctor en derecho canónico. Tiene que tener autorización del obispo o arzobispo para llevar la causa ante los tribunales eclesiásticos y además el abogado tiene que estar en constante formación. Otra cosa, ¿es necesario que los dos esposos estén de acuerdo para pedir la nulidad canónica? No es necesario que estén de acuerdo para pedir la nulidad. Basta con que una de ellas quiera pedirla para que el procedimiento se dé, pero es conveniente que ambas partes actúen en el proceso de manera activa, pero no es obligatorio y puede concederse la nulidad a pesar de que el demandado esté en contra o nunca haya querido declarar. Si el juez eclesiástico considera que con las pruebas presentadas por el demandante quedó suficientemente probada la causa de nulidad, puede dar sentencia declarando la nulidad del matrimonio aunque el otro nunca se haya parado por ahí. ¿Sí? Otra cosa, ¿es público el proceso de nulidad del matrimonio católico o se lleva en silencio con discreción? Todo el proceso se lleva con sigilo. Los testigos solo responden a las preguntas que se les formulan a cada uno de ellos. No conocen las preguntas que se le hicieron a otros testigos ni las respuestas. No existe audiencia pública. Y no se hacen actos, no suelen realizarse actos donde se encuentren los esposos, los que eran esposos. Muchas veces puede terminar el proceso sin que se hayan visto. ¿Cuánto tiempo puede durar el proceso de nulidad del matrimonio católico? Bueno, anteriormente duraba 1 año, 2 años. Pero precisamente el Papa Francisco, ha hecho una nueva reforma para que sea más rápido y gratuito. No porque quiera que la gente anule y se divorcie, sino porque quiere que resuelvan aquellos que no pueden comulgar, que están viviendo un pecado mortal, quiere que se resuelva su situación. En el nuevo proceso canónico de nulidad matrimonial será más ágil porque se ha decidido retirar la apelación automática que se generaba luego que se tomaba la decisión de nulidad. Se decía en un tribunal eclesiástico, ya es nulo, pero tenía que pasar a una segunda instancia y tenía que coincidir con el otro tribunal. Y si no coincidía, entonces te tenías que ir a Roma y a ver de qué manera podían hacer que coincidan las dos sentencias. Ya no es así. Ya nada más es una sentencia. ¿Ah? En la primera instancia, ¿esta debe pasar a un tribunal de segunda instancia? Bueno, ok. Con esta reforma solo se necesita una sentencia, a menos de que haya una apelación. O sea, me dan la sentencia de nulidad y mi esposa dice, no, yo apelo. Entonces sí se busca la segunda sentencia. En otra instancia, la segunda instancia, que la sentencia vuelva a favorecer. ¿Verdad? Solamente si hubiera una apelación. Ya no hay necesidad de ir a Roma, porque antes había que ir a Roma para hacer esto. Ahora se puede hacer en la arquidiócesis más cercana, conocida como la sede metropolitana. Cada diócesis en el mundo tiene que nombrar un juez o un tribunal de la iglesia para procesar los casos. Cada obispo local puede ser único juez o puede establecer un tribunal de 3 miembros. De ser así, al menos de uno de ellos debe ser sacerdote y los otros 2 pueden ser laicos. 3 miembros para el juicio. Además, esta reforma hace que este proceso sea gratuito, algo que ya se hacía antes en muchas diócesis, pero no era a nivel universal, ahora es a nivel universal. Demanda de nulidad por la vía breve, entre los motivos nuevos que presentan. La reforma nueva menciona la falta de fe que lleva a simular el consenso de la boda. ¿Se me explico? Sé que no me estoy casando, ni creo en Dios, ni creo en la iglesia, ni creo en el matrimonio, me estoy casando más porque como obligación anula la boda. No hay fe de por medio. La brevedad de la convivencia conyugal, el aborto para impedir la procreación, una relación extraconyugal en la época de la boda con contracción inmediatamente sucesiva, así como el ocultamiento de la esterilidad, ocultamiento, no que sea estéril, no lo sabían, ocultamiento,
pero tienes que demostrar que él ya lo sabía, que tenía exámenes y pruebas y que te lo ocultó y que tú querías casarte por eso. ¿Me explico? O sea, de una enfermedad contagiosa o hijos nacidos de una relación anterior, fíjate. Ahora ya contempla esto en la nueva reforma. Si tú tienes un hijo con otra y no le dices a la próxima con la que te vas a casar, puede iniciar una causa. No quiere decir que anule automático, porque todo esto es para iniciar una causa, un proceso. Ya anulo mi matrimonio, no. Que determines el juez, yo no soy juez, ni psiquiatra ni nada. ¿Ah? ¿Sí? Así es. Incluye también causas que pueden disminuir la libertad del consenso, como un embarazo imprevisto o la violencia física para arrancar el consentimiento, la falta de uso de razón. Ahora ya en la nueva reforma ya hablan de esto. Por eso, una cosa, antes. Que tengas un hijo, que hagas el ADN y no sea tuyo. ¿Puede ser causa de nulidad aunque no sea tuyo? No, porque ya estás hablando de fidelidad, como le dijimos hace rato. Si ella te engañó y tiene un hijo que no es tuyo. No. Si están casados, ahí te lo voy a repetir. Si el matrimonio es rato, escúchame, tienes hijo. Si el matrimonio es rato y consumado, ni el Papa lo puede quitar, disolver, anular, no se puede. Por eso busca la nulidad. Si la mujer se embaraza de otro, estamos cayendo en lo que dijiste hace rato. Si me engaña con otro, bueno, si fue antes del matrimonio, si me engañó con el otro y ya iba embarazada y se casó conmigo, eso sí, pues meter una causa de nulidad. Pues pero ya casado. Salió negrito. Ni modo, ya pelaste, güey. O la perdonas o te quedas viviendo, o te quedas a vestir santos, tú también ya no puedes tener relaciones sexuales con una novia en pecado mortal. Así de fácil. Porque hizo Dios así. Imagínate, si con estas leyes tan fuertes, tan duras del Señor, todo el mundo se divorcia, hace lo que quiere. Si no hubiera esta ley, sería un porqueriero. ¿No me explico? Porque el Señor, pues no, el Señor sabe lo que hace. ¿No? Bueno, ok. Una vez obtenida la sentencia favorable, se notifica a las parroquias donde se bautizaron los cónyuges para inscribirla en la creación de la nulidad en los libros correspondientes. Ahora, la última opinión ya para terminar y cerrar esto, Enrique. El matrimonio es el reflejo, lo decía, de la unión de Cristo con su iglesia. Cristo nunca ha dejado su iglesia. Por eso nosotros no queremos que la gente se separe, no queremos que la gente se divorcie, queremos que imiten a Cristo. Lo decía San Pablo. Yo refiero al matrimonio a la unión de Cristo con su iglesia. Es lo mismo. Cristo nunca repudió a la iglesia, nunca le es infiel, nunca la ve gorda a la iglesia, la manda a volar. Nosotros, por ejemplo, que somos la iglesia de Cristo, sí le somos infieles y nos perdonan y sigue con nosotros o no. Pero nosotros nos sentimos más grandes que Cristo. Por eso yo no recomiendo a nadie que se separe, que se divorcie. Esto es para los que ya están separados y gustas causales y ya no pueden hacer otra cosa más que o vivir en pecado mortal fuera de la iglesia o buscar su nulidad. Mejor busquen su nulidad. Es para casos extremos. Para el matrimonio, para el mundo el matrimonio es un contrato. Puede ser disuelto en cualquier momento, a la hora que sea. Para el mundo normal, que, mira, no se llevan bien los caracteres, pues que se separen. Hay ciertas diferencias, que se separen. Se acabó el amor, que se separen. Se puede romper el matrimonio, pero eso no es para los católicos ni para la Santa Iglesia Católica, porque el estado de casado es un estado de vida que Dios nos dio para santificarnos en él. Y por medio de él es la mayor manera donde podemos llegar a ser grandes santos en nuestro matrimonio. Si no somos santos en nuestro matrimonio, en nuestro estado, no vamos a ser santos de ninguna otra manera. Entonces yo no les aconsejo ni les digo, esta es mi opinión personal. Tengo que decir todo esto porque hay gente que está viendo lamentablemente mal por no conocer estos temas. Entonces, si ven que hay una causa, si ya se separaron, había mucha violencia, pasaron cualquiera de estas cosas, no vivan en amaciato con otra persona. Vayan y hablen con su párroco, vayan y hablen con un obispo y chequen todo esto. Vean el libro del Código de Derecho Canónico, investiguen. Para el pensamiento cristiano, los casados deben de reflejar, como yo les digo, el misterio de la unión de Cristo con su iglesia. Esa es mi recomendación. Nunca la he visto, hasta sin mancha y sin arruga la ve nuestro Señor a su iglesia, y así la tiene para toda la eternidad. Él la santificó para él mismo, la ve hermosa. Hay que pedirle a Dios que nos dé esta gracia, ¿no, hermano? En vez de pensar, porque mucha gente puede pensar, con esto, y por este lado, no se trata de eso. Entonces vamos pensando que es lo más grande que podemos ser, la familia, el matrimonio. El último ataque del demonio contra la humanidad y contra Dios es contra la familia. Y en este tiempo estamos viendo mucho, con mucha fuerza, cómo está atacando el demonio a las familias. Entonces no hay que darle por su lado, no hay que irnos por el lado de él. Al contrario, hay que orar por las familias, hay que rezar juntos, el rosario, esposos, hijos, todos los que puedan. Y pedir por los matrimonios del mundo entero. Así como pedimos por los sacerdotes, que es una vocación, pedir por los matrimonios del mundo entero, que es una vocación que santifica. Bueno, pues espero que haya servido esto. Nos extendimos un poquito, pero pues vale la pena estos temas. Muy bien. Es como, si ustedes saben o no están enterados, mi abuelo fue el primer esposo de la doña María Félix Guareña. Y se casaron por la iglesia, ¿no? Sí. Y mi abuelo se vuelve a casar y se quiere divorciar y no se podía divorciar. No divorciar, lo que no pudo es comprobar la nulidad. Pero fue con el Papa, fueron hasta con el Papa para poderse divorciar y el Papa les dijo, los perdono nada más hasta que no muera Enrique Salvatore o la señora María Félix,
él no se puede anular el matrimonio. Van a poder, mi abuela y mi abuelo van a vivir ya como hermanos. Vivir como hermanos, sí. El matrimonio por la cuestión de los hijos, claro. Y como tú decías, sin relaciones sexuales. ¿Cómo le llaman matrimonio? No, el putativo es el que sí, no, pero putativo es, no, nada, putativo es cuando estás casado ante la iglesia, pero no sabes que es nulo. Nunca se pudieron divorciar. Nunca se pudieron divorciar por la iglesia. Nunca se pudieron, no, es que no existe el divorcio ni la anulación. Pues ya era comprobado, ¿no? Pues que la señora Mariela Félix tenía otras parejas, andaba con uno y con otro, pero nunca se pudo hacer el divorcio. Entonces, como dicen como dice mi hermano, ¿no? O sea, chequen en el libro canónico para ver si, pues ahora ya cambiaron un poco las leyes, ¿no? No han cambiado, no pueden cambiar. O sea, una ley jamás, y sobre todo ni menos el Código de Derecho Canónico, no puede ir en contra de la palabra de Dios, no quiere decir que la palabra de Dios no, sino que están buscando ampliar, porque eran muy cerrados. Esta es la causa nada más, pero están viendo que dentro de esa causa hay otras, como decía, porque era psicológicamente, por ejemplo, estas causas, pero no más las sexuales, pero no, hay otras causas psicológicas que afectan. No quiere decir que cambien, sino que buscan, se investigan con ayuda del Espíritu Santo, iluminados por el Espíritu Santo, los obispos de la Rota Romana, por eso se llama Rota, primeramente porque es una mesa redonda y porque van cambiando, van rotando de obispos y toman la opinión. Y ahí es donde se dan apelaciones y todo, por eso es la Rota Romana. Y ya por el Espíritu Santo entonces empiezan a ver, esta situación también nos enfoca a este canon del 1905 y se puede ampliar a esto. No porque quieran que la gente se separe, sino precisamente porque lo que quieren es que la gente esté viviendo en gracia de Dios. Que en el momento que los llame, estén viviendo en gracia de Dios, porque la única manera de aquel que se divorcia de estar en gracia de Dios es abstención sexual completa. Y si se volvió a casar con otra, vivir como hermanos, como sea hermano, no tener relaciones sexuales, confesarse, vivir una vida como hermanos, o sea, apoyándose como esposos, pero como hermanos, sin tocarse, sin ninguna cuestión sexual, educando a los hijos, es la única manera. De ahí en adelante no hay. Mucha gente es que esto es muy duro, bueno, por eso fíjense con quién se casan. Para eso es el noviazgo. Tengan noviazgo de 3, 4 años. No se la pasen haciendo cosas malas o raras, y el noviazgo no es para tener sexo ni para conocerse así. El noviazgo es para conocer a la persona, lo que hay en su interior, para que no sucedan estas cosas. Precisamente la sexualidad en el noviazgo cierra la capacidad intelectiva, por eso es afectivo, cierra la capacidad intelectiva para decidir y estar viendo, y la vigilancia. Y ya cuando se casan, híjole, pues fui engañado. No fuiste engañado, te engañaste por ti mismo. Porque por estar metido en el sexo, no estuviste pensando en las cosas realmente importantes de tu vida. Y lo que iba a ser tu futuro. Entonces un matrimonio, que se la piense muy bien el que se va a casar, no se case nomás por casarse, no se case nomás porque salió embarazada, o porque salió embarazado, no. Eso no debe de ser así. Deben de pensar que se van a casar con esta persona porque la quieren amar y ser feliz hasta que la muerte los separe. Tienen que tener eso siempre en mente. Entonces el matrimonio no es un juego. Lamentablemente por este tipo que mucha gente lo ha visto como juego, es por lo que hacemos estos temas y se mueve tanto en los cánones de la iglesia a buscar cómo ayudar, porque la iglesia es madre, a sus hijos a regresar a nuestro Señor. Pues muy bien, muy bien. Como siempre, un abrazote a su amigo Quique. Ay, su amigo Chente. Nos vemos, mis amigos. Esperemos que les haya quedado un poco claro esto. Ojalá Dios quiera. Bye, bye. Bye, bye.